evento que nos convoca el día de hoy. Vamos a comenzar. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este momento. Estaba viendo el chat y tenemos participación de muchísimas personas desde distintos lugares de la región. Veo personas conectadas desde México, desde Venezuela, Santo Domingo, Argentina. Tenemos personas que nos acompañan también desde Chile, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia. Entonces a todas y todos bienvenidos. También desde Panamá. Buenos días. Es una gran oportunidad para que estemos hablando en estos ratos que nos espera sobre los estudios de impacto ambiental y cómo incluir la perspectiva de cambio climático en ellos. Este evento, como vemos, es de gran importancia y de gran interés para distintos sectores y para las personas que nos están aquí acompañando, así que tendremos la oportunidad de charlar con unos panelistas de altísimo nivel, expertos y expertas de la región, para que lo aprovechen, aprendamos sobre este tema. No olviden, también pueden estar mandando sus preguntas por el chat. Y pues bueno, entonces ya con esto damos inicio a nuestro evento. Quiero compartirles que este evento surge desde una iniciativa de AIDA, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Y en este seminario web, expertos y expertas de la región estaremos compartiendo sobre la importancia de incorporar la perspectiva de cambio climático en los estudios de impacto ambiental. La idea es que acá conozcamos algunos criterios, herramientas y recursos para este fin, y que también podamos ver un poco de estos recursos aplicados a partir de un ejercicio práctico que tendremos pues en el transcurso de nuestro seminario. Sabemos que existe el riesgo de la crisis climática, de esto ya no hay duda, el IPCC en su último informe lo comprobó una vez más. Sabemos que esto agrava a gran escala los impactos que tenemos sobre los distintos proyectos, y también es agravado a raíz de la creciente demanda mundial de materias primas, combustibles y otros productos para las operaciones extractivas, y incluidas, por supuesto, en los planes de reactivación económica, y que además son impulsados por muchos gobiernos como una respuesta a la pandemia de la COVID-19, que todavía estamos viviendo algunos de sus coletazos. Los estudios de impacto ambiental representan entonces una oportunidad para contrarrestar estas políticas regresivas que están centradas únicamente en la extracción de recursos, y avances recientes en su regulación y en su aplicación con una perspectiva de justicia climática es la que nos puede ayudar a terminar con esta era de combustibles fósiles, además de la minería a gran escala y las hidroeléctricas que pues buscando frenar así sus impactos socioambientales en la región, y buscando de tal manera pues que estos desarrollos productivos también respeten los derechos humanos, incluidos por supuesto el derecho al ambiente y conexos. Entonces, con esta pequeña introducción, le quiero dar paso a mis colegas panelistas. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Lina Muñoz Ávila. Ella es directora de la especialización y de la maestría en Derecho y Gestión Ambiental, asesora de la Clínica Jurídica del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, acá en Bogotá, Colombia. Y con ella estaremos compartiendo sobre las generalidades de la importancia para incluir los criterios de cambio climático en los estudios de impacto ambiental, y también sobre las bases legales para que esto justamente ocurra. Posteriormente estaremos conversando con Augusto Sánchez. Él es director de iniciativas de adaptación y mitigación en forma de planes subnacionales de cambio climático facilitados por Finanzas de Carbono Ecuador, el FinSec, y estaremos con él conversando sobre algunas herramientas para incorporar los criterios de cambio climático en los estudios de impacto ambiental desde una perspectiva de políticas públicas. Y para finalizar este panel, estaremos conversando con Sebastián Garín Figueroa, ingeniero ambiental y coordinador del programa Huella Chile del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Y con él entonces estaremos mirando un ejercicio práctico para ver cómo calcular la huella de carbono de una empresa, de una planta industrial, ya como llevado a la práctica. Un gusto tenerlos acá.
no me presenté, mi nombre es Daniela García Aguirre, abogada e ingeniera ambiental de la Iniciativa por el Aire Limpio de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, quien les estará acompañando entonces el día de hoy. A todas y todas las personas que se conectan, 155 participantes hasta este momento, bienvenidos, y a mis panelistas acompañantes también les doy una cordial bienvenida. Vamos a comenzar entonces con Lina. Lina, todo tuyo el escenario. Muchísimas gracias, querida Daniela. Muy buenos días para ti, buenos días para todos y para todas desde Colombia, buenas tardes en América Latina y buenas noches en otros lugares del mundo. Realmente estoy muy complacida y muy honrada de poder acompañar en este espacio. Yo he preparado una presentación para ustedes que me permito compartir en este momento y parece que, por favor, me confirman que se vea correctamente. Creo que sí funciona bien. Perfecto, sí, ya la vemos. Muy bien, muchas gracias. Las personas organizadoras de este espacio me han pedido referirme a algunas generalidades sobre cuáles pueden ser esos criterios de cambio climático que debemos tener en cuenta en los procesos de estudios de impacto ambiental. Y como apenas tengo 20 minutos, he tratado de ser muy selectiva, de plantear algunas cuestiones que creo que pueden ser relevantes para profesionales de todas las disciplinas que trabajamos en temas ambientales y climáticas, pero también para el ciudadano de a pie, para la persona que se acerca a la autoridad ambiental, para el emprendedor, para la persona que simplemente está llegando a los temas ambientales y que pueden ser de utilidad para la reflexión. Y como lo mencioné apenas por cuestiones de tiempo, pues voy a pasar muy rápidamente por ellas. Entonces, he seleccionado 4 temas. El primero de ellos tiene que ver con la dimensión internacional del cambio climático. Luego me referiré a las regulaciones nacionales del cambio climático. Posteriormente plantearé algunas reflexiones de la relación que existe entre la evaluación de impacto ambiental y los análisis climáticos. Y finalmente quiero cerrar con algunos retos y oportunidades que nos plantea este escenario muy general y muy panorámico. Y también me gustaría plantear que vamos a ir un poco desde un enfoque amplio a revisar cuestiones mucho más específicas, como lo mencioné. Creo que este tema tiene que dejar de ser solamente una cuestión de especialistas, sino que también tenemos que abordar, acercarnos a los conocimientos locales, a las experiencias y a las experticias de diferentes áreas del conocimiento y en diferentes niveles, tanto nacional como subnacional. Entonces, en ese sentido, quiero empezar hablando sobre la dimensión internacional del cambio climático y qué significa eso a la luz de los estudios de impacto ambiental. Entonces, para ubicarnos en esta cuestión, creo que tenemos que entender primero el problema del cambio climático y recordar que tenemos al menos 3 instrumentos desde la dimensión internacional que son absolutamente claves y relevantes a la hora de pensar en cómo el mundo ha enfrentado la lucha contra el calentamiento global. Recordemos que tenemos en primer lugar esa convención madre, que es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue firmada en la Cumbre de la Tierra en Río 92. Estamos conmemorando 30 años de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y sus 27 principios. ¿Y por qué es importante para esta discusión? Porque fue el primer instrumento internacional de carácter multilateral que está orientado específicamente a lograr la estabilización de las concentraciones de los gases de efecto invernadero a ese nivel, que en ese tiempo se consideraba, pues, digamos, todavía en discusiones un poco más abstractas, que impida esa interferencia peligrosa del hombre en el sistema climático. Entonces, es muy importante para nosotros porque es el primer paso. Sin embargo, la convención no establecía unas metas concretas de reducción de emisiones, por lo cual posteriormente a eso encontramos el segundo instrumento que ha sido clave en poder ponerle dientes o pasos concretos a la lucha contra el cambio climático en el derecho internacional ambiental, que es el protocolo de Kioto. Entonces, digamos que ya desde la convención tenemos una distinción
distinción entre países en desarrollo y países en vía de desarrollo, y con base en eso se establecen responsabilidades distintas que han venido, digamos, evolucionando a lo largo de las discusiones internacionales. Ese segundo elemento o instrumento, perdón, que aparece en la discusión es el protocolo de Kioto, que es un hijo, por llamarlo de alguna manera, de la Convención Marco, que fue adoptado en 1997 y que es ya el primer acuerdo con obligaciones vinculantes en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente para aquellos 37 países industrializados y para la Comunidad Europea, que establecieron o acordaron más bien reducir sus emisiones en un promedio de 5% respecto a los niveles de 1990 entre 2008 y 2012, que fue como ese primer periodo de compromiso. Y posteriormente tenemos el granito que rige actualmente las contribuciones de los países y sus metas, que es el Acuerdo de París, que fue adoptado en la Conferencia de las Partes número 21 en 2015 en Francia, cuyo objetivo es mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados en relación con los niveles preindustriales, claramente continuando ese esfuerzo para lograr que el aumento de la temperatura no supere los 1.5 en relación con los niveles preindustriales. Entonces, el Acuerdo de París es actualmente nuestra hoja de ruta para trabajar de manera global, y además, con base en él y con la ratificación, que es casi un tratado universal, lo han ratificado muchísimo, más de 150 países, tenemos una serie de metas y de compromisos que se establecen a nivel nacional de acuerdo con las circunstancias nacionales y con una lupa, digamos, basada también en la transparencia y en la ambición. Entonces, estos son aquellos instrumentos que nos ayudan a contextualizarnos desde el punto de vista internacional. ¿Cómo repercute eso en las relaciones nacionales del cambio climático a la luz de la perspectiva jurídica, en esa expresión del derecho que tiene que ver con las regulaciones, pero también en la expresión que se plantea desde la gestión pública? Entonces, tenemos principalmente 4 marcos que nos ayudan a entender cómo avanzar en materia climática en los niveles nacionales, por supuesto cada uno, en cada país y en cada región con sus particularidades, pero encontramos por lo menos desde el punto de vista constitucional y legislativo unos marcos normativos que dan el piso o la base para poder pensar en la lucha contra el cambio climático. A las constituciones más recientes vienen incorporando discusiones climáticas específicas, constituciones más antiguas como la colombiana o la peruana, por ejemplo, han planteado desarrollos posteriores en las leyes generales ambientales, y la mayoría de los países han venido generando leyes específicas de cambio climático. Algunas de ellas incorporan cláusulas particulares sobre los procesos de evaluación de impacto ambiental. La mayoría no lo hace porque deja esto a otra área que ya les voy a mencionar a continuación. Ese es nuestro piso base, las constituciones, los artículos que reconocen el derecho humano al medio ambiente sano y las relaciones que establecen con otros tipos de derechos, o aquellas constituciones que han incorporado ya cuestiones climáticas específicas, leyes generales ambientales y leyes de cambio climático. Tenemos otra área que es muy importante desde el punto de vista jurídico, que son los marcos institucionales. ¿Cuáles son aquellas entidades que tienen que ver con la cuestión climática? Y una de las principales aproximaciones que se ha planteado en las discusiones globales es que lo climático no es solamente un asunto de la autoridad ambiental, sino que en la acción por el clima deben estar involucradas entidades como el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y las instituciones nacionales de derechos humanos, entre muchas otras, y lograr esa transversalidad del tema climático y la intersectorialidad que implican estas discusiones. Adicionalmente, dentro de el abanico de posibilidades que tenemos para ver en dónde está lo climático a nivel nacional y respondiendo a esos compromisos internacionales que vimos anteriormente, pues están los instrumentos de política pública que han sido organizados principalmente en planes, políticas y programas, algunos de ellos con alcance nacional,
otros con miradas subnacionales, en algunos países también con alcance sectorial, y entonces tenemos instrumentos que abordan específicamente sectores o actividades económicas como la minería, el sector del transporte, el sector de la construcción y la infraestructura, pero también con miradas específicamente en los gobiernos subnacionales. Digamos que estos planes, políticas o programas también tienen esa sombrilla de lo que se hace desde el nivel central, pero que por supuesto están considerando las particularidades y ese rol que en la lucha contra el cambio climático se ha dado a los gobiernos subnacionales y a los territorios. Y finalmente, ¿dónde más podemos buscar lo climático a nivel nacional? Pues creo que las contribuciones nacionalmente determinadas al Acuerdo de París, que son ese compromiso climático que tiene unas metas específicas al alza, ambiciosas, deberían ser esa manera de articular y de coordinar los marcos normativos e institucionales con los instrumentos de política pública para lograr algo que en materia de desarrollo ha sido muy importante, y es la coherencia política, es decir, que todos los esfuerzos estén encaminados hacia el mismo sentido, porque al final esos compromisos internacionales están alineados y las acciones que se llevan a cabo en los territorios nacionales deberían estar contribuyendo a ese cumplimiento. En tercer lugar, quisiera plantear algunas reflexiones ya más centradas en cómo están relacionados los estudios de impacto ambiental y las cuestiones de cambio climático. Y para eso, digamos que a la luz de una revisión de la literatura que existe en la región y que se han escrito también diversas investigaciones a nivel global sobre esta relación, podemos encontrar en primer lugar que en muchos países las cuestiones de los estudios de impacto ambiental tienen una ley y una reglamentación particular que es distinta y que podría ser complementaria o no a la legislación y al marco que acabamos de ver sobre cambio climático. Entonces, cuando las personas se aproximan por primera vez a estas cuestiones, habría que revisar tanto la cuestión climática como la cuestión propia de la evaluación de impacto ambiental, que probablemente en la mayoría de los países tiene una regulación que es mucho más antigua que la del cambio climático y que surge, por ejemplo, a partir de las discusiones de la Río 92, de las leyes generales ambientales, de cómo lograr abordar los impactos ambientales que tienen los proyectos de desarrollo y en general las actividades económicas. Entonces, algunas de las principales discusiones que se dan alrededor desde los estudios de impacto ambiental tienen que ver al menos con 3 puntos. Como les decía, esta presentación no pretende ser exhaustiva, solo resaltar algunos rasgos interesantes para la discusión. 3 aspectos clave a tener en cuenta. El primero de ellos, por sectores. Hay países que cuentan con normatividad sobre evaluación de impacto ambiental homogénea para todos los sectores, así como hay países que cuentan con normas específicas dependiendo del tipo de proyecto que se va a realizar. Y algunas de las principales discusiones que se han dado al respecto en materia de cambio climático y de evaluación de impacto ambiental, una tiene que ver con la contribución que hacen las industrias para la emisión de gases de efecto invernadero, porque no todas las empresas o todas las industrias o todos los sectores contribuyen de la misma manera. Entonces, digamos que esta es una cuestión que no ha sido saldada de manera tan clara en las legislaciones. En segundo lugar, otra de las cuestiones que se ha planteado es si las cuestiones de cambio climático en la evaluación de impacto ambiental deben ser consideradas como riesgos o como impactos o como las dos cosas. Riesgos en la medida que es una situación ajena al proyecto, que el cambio climático no es una consecuencia directa de la ejecución del proyecto. Esa es una postura que han asumido algunas personas en la región, mientras que otras personas dicen no solamente es un riesgo, sino es un impacto porque el proyecto también está generando y contribuyendo al calentamiento global. Entonces, ese es un primer escenario.
Otro escenario es por etapas, en donde podemos incorporar variables de cambio climático. Hay países que lo establecen solamente antes de que la autorización, la licencia o el permiso ambiental sea otorgado, mientras, por ejemplo, se exige dentro de los términos de referencia para la evaluación, para el estudio de impacto ambiental, para el diagnóstico ambiental de alternativas, para los diferentes documentos que se elaboran en el marco de la evaluación, pero hay otros países que dicen no, necesitamos revisar el tema de la emisión durante y después como parte de una de las obligaciones que asume la persona o la empresa que está solicitando la licencia, el permiso o la autorización. Y también otra de las discusiones más interesantes se da por tamaño, si es que el proyecto es pequeño, es grande, es un proyecto mediano y a qué institución o a qué autoridad le corresponde, si es del nivel local o si es del nivel subnacional, si es que en el marco de un estado federado, por ejemplo, las autoridades federales, estatales podrían solicitar otra serie de requisitos o si los mínimos ya deberían estar contemplados, como por ejemplo entiendo que en el caso de Argentina o en Brasil deberían estar desde los presupuestos mínimos del nivel central. ¿Por dónde podríamos empezar la discusión pensando en regulaciones actualmente en materia de EIA y cambio climático? Pues básicamente, o al menos en los dos grandes frentes que se tienen planteados en la lucha global, que son mitigación y adaptación, pero también en medios de implementación, que son los recursos, el fortalecimiento de capacidades, etcétera. Y cuando hablamos de mitigación, pues surgen algunas preguntas y creo que para esto los colegas que nos acompañan a continuación en el uso de la palabra pueden plantear reflexiones muy interesantes desde el punto de vista técnico. ¿Cómo lograr la reducción de emisiones en cada una de las etapas del desarrollo del proyecto? Si las empresas pueden abocarse hacia la obtención de mejores tecnologías que sean más bajas en carbono, si tienen sus inventarios de gases de efecto invernadero, si están midiendo su huella de carbono, porque esto es algo que no se pide en la mayoría de los países en este momento, eh, y cuáles son aquellas medidas de compensación por la emisión de gases o, por ejemplo, por los gases que se generan por la tala de árboles, por el desarrollo de los proyectos, etcétera. Y en materia de adaptación, y esto tiene que ver con las cuestiones del riesgo que lo estábamos hablando antes, podemos pensar en cómo se previenen aquellas situaciones que pueden derivar del cambio climático, inundaciones, desplazamientos, y ahí hablamos también es necesario crear planes de contingencias y de emergencias a la luz de las cuestiones y de los lineamientos de adaptación dentro de los proyectos que se desarrollan. Entonces, ya para ir cerrando mi presentación, porque el tiempo ya está a punto de finalizar, quiero plantear algunos retos que son interesantes desde la perspectiva de estas dos variables juntas, evaluación de impacto ambiental y cambio climático. La primera es que vemos que hay una respuesta que no responde a la urgencia de la crisis climática en la incorporación de criterios en los procesos de evaluación de impacto ambiental. Esto está pasando relativamente hace muy poco en varios países de la región y a veces los procesos burocráticos dentro de las entidades y dentro de los congresos o dentro de las instituciones regulatorias son muy demorados para lo que esto ya, digamos, no deberíamos estar hablando hoy, 15 de marzo del 2022, de cómo incorporar, sino deberíamos estar evaluando lo que ya se ha incorporado desde hace muchos años. En segundo lugar, muchos de estos procesos todavía son voluntarios en muchos países, están hasta ahora viéndose cómo incorporar los criterios, cuando creo que deberíamos avanzar ya hacia una obligatoriedad y que no dependiera solamente de la voluntad del sector privado o de los estados de incorporar esta cuestión. ¿Y dónde se incorpora esa obligatoriedad? Pues en la normatividad o de cambio climático o de evaluación de impacto ambiental o en ambas regulaciones. Adicionalmente, pues esto por supuesto genera un reto muy grande en materia de financiación y de costos, porque estos costos los asumen en algunos casos los estados, en otros casos los asume el sector privado, entonces es un aspecto que hay que tener en cuenta. Y finalmente,
creo que una de las cuestiones que deben sí o sí incorporarse dentro de los criterios, que tampoco ha sido muy explorado, es el de la democracia y los derechos humanos, de cómo logramos democratizar la toma de las decisiones de evaluación de impacto ambiental desde la información, la participación y la justicia climática. Y para ello quisiera entonces ir ya cerrando la presentación con la invitación a todos y a todas a que puedan revisar con mucho detenimiento la resolución número 3 de 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Redesca, en donde se habla de la incorporación de estándares de derechos humanos en la crisis climática y particularmente la obligación que tienen los estados y todos los actores, tanto sociales como privados, de considerar cuestiones climáticas en estos procesos para el desarrollo de proyectos de desarrollo y de infraestructura. Así que con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Daniela, y te devuelvo el uso de la palabra. Lina, muchísimas gracias por tu presentación. Sin lugar a dudas, muy ilustrativa. Por acá por el chat nos están preguntando cuál es la resolución que mencionaste. Entonces, si la puedes dejar en el chat, te lo agradecemos Mucho gusto. muchísimo. Resalto algunos puntos, solo algunos de los muchos que hubo en la presentación, y es la necesidad de que consideremos el cambio climático no solo como un asunto ambiental, sino también como un asunto que requiere la intervención de Hacienda, de Salud, de Derechos Humanos, y cómo hacerlo pues un tema transversal. Resalto también cómo la regulación de los estudios de impacto ambiental es mucho más antigua que la de cambio climático, que desafortunadamente viene siendo una regulación reciente. Y por supuesto, los retos que nos planteas al final, y esta cita es fundamental, y es que deberíamos estar evaluando lo incorporado y no mantenernos en la conversación de cómo incorporarlo. Entonces necesitamos justamente estos espacios para acelerar esta transición e involucrar mucho más el tema de cambio climático en los estudios de impacto ambiental como una mirada diferente para hacer frente a esta crisis que hoy en día estamos viviendo. Entonces, con esto paso la palabra a Augusto. Augusto nos va a estar hablando por los próximos 20 minutos sobre algunas estrategias desde la perspectiva de política pública para incorporar entonces los criterios de cambio climático en los estudios de impacto ambiental. Augusto, bienvenido y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Daniela. Por favor, si me confirman si es visible la presentación. Perfecto, sí, ya la estamos viendo. Ok, muy amable. Gracias, Daniela. Buenas tardes, buenos días a todos los colegas que se juntan a esta sesión. Muy interesante, me pareció el tema. Muchas gracias por su invitación y espero vamos a contribuir con Aida para, digamos, poder seguir clarificando estos temas. También, Alina, muchas gracias. Una presentación súper clarificadora desde el punto de vista legal. Un poco ahora lo que yo quisiera compartirles es para las personas que están dedicadas al tema de homogenizar o, digamos, trabajar en temas de cambio climático y en temas de evaluación de impacto ambiental, ¿cuáles son a veces esas barreras que nos encontramos en el camino al momento ya de ejecutar esta armonización? Y por eso me gustaría ir un poco a los principios y al problema básico, ¿cierto? El problema es que en realidad lo que podría estar sucediendo es que estamos tomando decisiones respecto de la viabilidad de proyectos que excluyen a la variable climática. Y este sí es un problema que, digamos, se está viendo que cada vez se vuelve más acuciante, sobre todo desde el sector privado, incluso hay iniciativas ya a nivel global, porque se sabe que definitivamente la variable climática va a incidir de manera directa en todos los modelos de inversión y modelos de negocio que se estén planteando para las distintas intervenciones. Entonces, bueno, básicamente quisiera ir un poco a la base, regresar a los conceptos base, ¿no es cierto?, de qué en realidad es un EIA, una evaluación de impacto ambiental, y qué es en realidad el cambio climático o a qué hacemos referencia cuando hablamos de cambio climático. Sin querer entrar en detalles demasiado técnicos, no se trata de una presentación específica de cambio climático, pero
es bueno que podamos volver a lo básico para darnos cuenta desde dónde parten estas divergencias, ¿no es cierto? El EIA, ¿no es cierto? Sabemos que en realidad es una herramienta que nos permite identificar efectos no deseados de una propuesta antes de que ocurran. Y esto es lo interesante. Nosotros hacemos un EIA, o las personas, y ustedes, muchos de ustedes, colegas que estén viendo esto y si están involucrados con la realización de un EIA, saben que el objetivo es poder evaluar o identificar impactos no deseados antes de que ocurran. Ese es el propósito de un EIA. Determinar medidas de mitigación apropiadas a estos impactos, es decir, poder darles una cuantificación y saber qué medidas son las apropiadas para evitar, digamos, su efecto tan negativo. Y una oportunidad para modificar o descartar planes si los efectos negativos no pueden ser moderados. Y probablemente se ha visto o se ha perdido mucho de foco esto, porque hoy en día, al menos en la legislación de mi país, se le ve a la ley ya como algo que se tiene que cumplir, ¿ya? Pero no solo ve como algo que en realidad, si es que se ve que un impacto es negativo, en realidad esto podría estar descartando el plan o al menos modificarlo. Por eso es que ella con la parte de ingeniería deben ir muy de la mano, porque en realidad se deberían ver las alternativas que mi proyecto podría, digamos, presentar o las alternativas sobre las cuales podría modificarse para poder disminuir los impactos negativos. Estamos hablando de proyectos, es decir, fecha de inicio y fecha de finalización. Normalmente un proyecto, una iniciativa de desarrollo está atado al ciclo de vida del proyecto y de la tecnología, que está en el rango de los 20, 25, 30 años. Piensen ustedes en una pequeña central hidroeléctrica, piensen en un parque eólico, piensen en un proyecto de minería. Tiene una vida que tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin, donde se da el ciclo del proyecto. En contraposición, lo que tenemos en el lado del cambio climático es que es una variación gradual y permanente de las condiciones predominantes del sistema climático. Es algo que está en el tiempo. Ocurre paulatinamente, casi imperceptible, se extiende por un largo periodo de tiempo y es levemente notorio durante el ciclo de vida de un ser humano. Entonces, acá ya tenemos del otro lado de la medalla, tenemos que el cambio climático ocurre en un largo periodo de tiempo en contraposición con la evaluación de impacto ambiental que ocurre en periodos de tiempo finitos. La temporalidad, creo yo, que es una de las primeras fases a armonizar o problemas a armonizar dentro de esta compatibilización entre EIA y cambio climático. Ahora, simplemente por compartirles las conclusiones del grupo del trabajo del quinto reporte de evaluación del IPCC, estas son las conclusiones a las que llega, digamos, de alguna manera la comunidad científica, y lo que te dice es que el calentamiento del clima es inequívoco. Es inequívoco, aquí no hay duda, y esto está basado en mediciones independientes en varias partes del mundo sobre el calentamiento. Al día de hoy creo que nadie va a negar el calentamiento. Es inequívoco, basado en mediciones independientes. Ahora, la influencia humana en este calentamiento y en este sistema climático es clara. No hay una relación directa entre la actividad humana y el cambio climático. Digamos, ahora, probablemente ustedes habrán oído que en días anteriores, en la semana anterior, perdón, el IPCC propuso el sexto reporte de evaluación para adaptación y vulnerabilidad, donde ya se da una mayor conexión entre la influencia humana y el sistema climático. Una tercera conclusión es que las emisiones continuas de gases de efecto invernadero se producen a lo largo del tiempo, como ya habíamos visto, y por tanto requiere un compromiso futuro durante varios siglos. Esto no es, a diferencia de EIA, que es un proyecto con fecha de inicio y fecha de finalización. Esto, digamos, es tanta la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera que requiere un compromiso futuro a lo largo. Es decir, prácticamente si el día de hoy cerráramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, probablemente tendríamos que tener un compromiso futuro durante varios siglos. Y finalmente consideramos que para alimentar el cambio climático se requieren reducciones importantes y sostenidas de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es a lo que la comunidad científica en realidad nos llama. Y como les decía, básicamente lo que ustedes pueden ver ahí es que
es una cuestión, el clima se mide en eras temporales muy amplias, ¿no? Ustedes pueden ver ahí las concentraciones de gases de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera, donde prácticamente las alarmas se prenden a partir de antes de 1950, diría yo, sobre el nivel de concentración y que, bueno, hoy por hoy hemos rebasado las 400 partes por millón. Entonces, esto es lo que prende las alarmas respecto al tema del cambio climático. Como les decía, sin querer ser muy exhaustivo en el tema del cambio climático, bueno, muchos de ustedes conocen que el efecto invernadero versus el calentamiento global nos ofrece una dicotomía. El efecto invernadero es un efecto totalmente natural en el planeta que ha permitido el desarrollo de la vida y ha permitido una temperatura que ha permitido la vida en el planeta, en tanto que el calentamiento global es el efecto opuesto, digamos, ¿no? En muchos convenciones, incluso yo he tenido la oportunidad de ver cómo se habla intercaladamente entre efecto invernadero y calentamiento global cuando son dos cosas totalmente distintas, ¿no? En el lado derecho, en el lado del calentamiento global, lo que tenemos es eh, un incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que lo que hace es que retiene el calor o la energía proveniente del sol que cambia de longitud de onda y simplemente rebota. Es exactamente el mismo efecto invernadero que creo que todos hemos experimentado cuando nos hemos metido en un auto en un día de mucho sol. ¿Ya? La cabina es totalmente caliente y es básicamente por el cambio en la longitud de onda de toda la energía que ingresa en la cabina y que ya luego no puede salir. Es exactamente el mismo efecto a nivel global. Bueno, para esto, como ya nos dijo Lina claramente, hay dos dimensiones de atacar el problema, desde la mitigación y desde la adaptación. La mitigación siendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o el incremento de los sumideros de carbono, porque lo que me interesa es, digamos, atrapar el carbono que está liberado en la atmósfera, y desde la adaptación, que es lo que nos toca a muchos países de Latinoamérica, un proceso de ajuste al clima real o proyectado, sobre todo al proyectado, porque ahí estamos hablando ya de los escenarios, para reducir la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas al cambio climático. Esta es la parte interesante. A veces pensamos mucho en cómo reducir emisiones, que está bien, pero muy poco en cómo adaptarnos. De hecho, el financiamiento climático a nivel global ha ido mucho por el lado de la mitigación y está empezando a fluir recién ahora para adaptación. Si ustedes pueden ver el pipeline de proyectos, por ejemplo, del GCF, lo que se trata es de buscar un equilibrio entre mitigación y adaptación. Ok, y en el tema de mitigación, es decir, en el tema de emisiones, bueno, ¿quién emite más? Ustedes pueden ver ahí el top 10 de los países emisores. Sabemos que China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón, Brasil están en el top 10. Y si lo vemos desde el lado de los sectores, claramente la energía, sector energético, se lleva el 73% de las emisiones a nivel global. ¿Ya? Energía en su sentido amplio, es decir, la que utiliza la industria, la que utilizamos para transportarnos, la que utilizamos para construir las ciudades que construimos, etcétera. Entonces, digamos, es un tema energético fuerte, ¿ya? Que es lo que quisiéramos ver. Y desde el lado de la adaptación, en cambio, lo que estamos viendo es el riesgo climático. ¿Cuál es el riesgo que en realidad estoy corriendo, que mi sistema socioecológico está corriendo respecto al cambio climático y sobre todo a los escenarios de cambio climático que van a venir en el futuro? Bueno, y esta es una filosofía de diseño que está siendo muy utilizada en las evaluaciones de riesgo climático de muchos países. Es decir, entendemos el riesgo climático como la interacción de estas tres dimensiones que ustedes ven ahí: los peligros o las amenazas climáticas, la exposición y la vulnerabilidad. Esta configuración de esto, o esta interacción de estas tres dimensiones, es lo que en realidad me produce el riesgo. ¿El riesgo de qué? Riesgo de sufrir impactos. Y ahí es donde ya tenemos una primera conexión con los EIAs. Es decir, ¿qué pasa si en un EIA empezamos a evaluar los peligros, las exposiciones y las vulnerabilidades que pueden estar presentes para el sistema socioecológico o para la iniciativa que estoy planteando? ¿Ya? Entonces, probablemente por aquí tengamos una primera conexión entre riesgo climático y adaptación con EIAs. Esto es algo interesante porque, digamos, cada país ha desarrollado sus escenarios. Yo aquí, bueno,
trabajamos, nuestro campo de acción es Ecuador y básicamente lo que hemos hecho es, o lo que el país ha hecho es lograr escenarios de cambio climático al 2050, donde se han proyectado ciertas variables climáticas para saber cuál va a ser el comportamiento de estas variables al futuro y cómo estas variables podrían impactar en el desarrollo de proyectos en el territorio nacional. Ustedes pueden ver ahí claramente que no será lo mismo tener un proyecto en las provincias amazónicas que en las provincias, por ejemplo, de la costa, de nuestra costa sur, donde prácticamente tendremos menor pluviosidad. Entonces, aquí es importante el tema de las amenazas climáticas y el tema de los escenarios climáticos. Y es en los escenarios cuando podemos empezar a encontrar interacciones también con las evaluaciones de impacto ambiental. Que la evaluación de impacto ambiental lo que hace es ver el impacto que mi actividad puede tener sobre la naturaleza, sobre el aire, sobre el suelo y sobre el agua. Pero, ¿qué pasa si a esa evaluación le aumentamos esta interacción con el clima? ¿Ya? Y sobre todo con el clima a futuro. El reto es, por tanto, relacionar un fenómeno global, ¿no es cierto?, como el cambio climático, en la evaluación de una propuesta puntual, de un proyecto, de una hidroeléctrica, de una minería, de una explotación pesquera. ¿Cómo podemos compatibilizar el hecho de tener un fenómeno global con una evaluación puntual? Bueno, básicamente sabemos que en la era, digamos, es un tema energético. Piensen ustedes en el pasado, nuestros abuelos nos contaban que cuando sucedía la era preindustrial, ellos obtenían sus medios de vida y su forma desde la agricultura y la energía que la obtenían y que la usaban, básicamente la obtenían de la deforestación de árboles y de la grasa de las ballenas, ¿ya? Pero no es sino hasta el año 1800 donde algo sucede y nos damos cuenta de que en realidad bajo nuestros pies teníamos una gran cantidad de energéticos en forma de combustibles fósiles que empezamos a explotar y que nos permitió entrar en la era de combustibles fósiles, ¿sí? Nos dimos cuenta de que explotando estos recursos podríamos tener energía útil, pero claro, en términos de balance, lo único que hemos hecho es sacar carbono que estaba bajo nuestros pies y ponerlo en la atmósfera. Carbono que estaba almacenado en la litosfera lo hemos puesto en la atmósfera de una manera muy acelerada a través de procesos de combustión, a través de uso de fertilizantes y agroquímicos, etc. Como quiera que haya sido, esto nos permitió un nivel de desarrollo durante la era de combustibles fósiles, pero ¿cuál es el punto? Aquí la discusión no es si es que vamos o no vamos a una era de energía sostenible. Sabemos que vamos a ir porque los combustibles fósiles o el carbono almacenado en el subsuelo es finito, no es infinito. Va a llegar algún día en que explotaremos el último barril de petróleo o el último metro cúbico de gas. Es necesariamente viene a la consideración de que tenemos que pasar a una era de energía sostenible. La pregunta no es si es que vamos a una era de energía sostenible, la pregunta es cuándo va a suceder esto. Y por eso es que mientras más rápido aceleremos esta transición, digamos, más pronto podemos ver los beneficios de vivir en una era de energía sostenible. Esto, por supuesto, no sucede de la noche a la mañana. Y aquí es donde hablamos de la famosa transición energética, para la cual los EIA podrían estar apuntalando o ayudándonos a acelerar esta transición hacia una energía sostenible. En términos de cómo acelerar, bueno, empecemos a cuantificar las cosas. Empecemos a cuantificar las toneladas de CO2 o las emisiones de CO2 o de dióxido o carbono equivalente que nuestras actividades antropogénicas podrían estar emitiendo, ¿no es cierto? Cuantifiquemos. Para esto hay varias metodologías disponibles para su uso, ¿no?, que nos van a permitir saber si mi iniciativa está en el orden de los gramos de CO2 o de los kilogramos o de las toneladas de CO2. Ustedes pueden ver ahí a qué equivale, por ejemplo, casi 100 gramos de CO2 a condiciones de presión y temperatura ambiente. Estamos hablando de un cubo de 3.7 metros de lado.
digamos, lleno, y ustedes pueden ver 35 toneladas de CO2 pueden entrar a condiciones de presión y temperatura normales en una esfera de 33 metros de diámetro. Entonces, hay que ir viendo, porque a veces hablamos de sí, son tantas toneladas de CO2, son tantos kilogramos, son tantos miles de toneladas de CO2, que a veces no caemos en la cuenta de cuánto en realidad significa esto. Y por el lado de la adaptación, debemos asimismo cuantificar cuán vulnerables somos, cuánto es nuestra necesidad de adaptación. Miren ustedes ahí lo que están mapeadas las ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes y que obviamente son las más vulnerables a incrementos en el nivel del mar. En Ecuador contamos con una, Guayaquil, que en realidad está mapeada como una, digamos, ciudad vulnerable a un posible incremento, ¿no es cierto? Entonces, el problema es que a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo de la era de combustibles fósiles, hemos creado vulnerabilidades, hemos creado nuestra infraestructura, en realidad, la hemos hecho más, digamos, vulnerable a los posibles impactos del cambio climático. Y eso pues, nos puede estar pasando una factura muy alta el día de mañana. Entonces, ya en temas de un poquito más concisos, sabemos que para hacer un EIA, por ejemplo, lo importante es tener, y si ustedes están involucrados en el desarrollo de ellas, sabrán que lo importante es tener un screening primero de todo. Ya Dina nos comentaba de que en realidad las legislaciones de país en país van cambiando. Hay legislaciones en las que incluso hay listados, ¿no es cierto?, donde se excluyen, o la lista excluyente de proyectos. A ver, si usted va a hacer una pequeña central hidroeléctrica de hasta 50 megas, no necesita estudio de impacto ambiental, ¿ok? Hay listas de exclusión. Entonces, lo primero que se hace para una idea es un screening. Luego, obviamente, el scoping, ¿no es cierto? Es decir, vamos a enfocarnos únicamente en los impactos significativos, en los impactos importantes. Mi intervención, mi proyecto pueden tener un montón de impactos, pero mi EIA no va a estar enfocado en todos los impactos, tiene que enfocarse únicamente en aquellos que son significativos. A eso se refiere con scoping, y obviamente debe estar la forma de establecer esa significancia debe estar muy clara y muy documentada. La línea base, todo ella consta de una línea base biótica, una línea base física, una línea base ambiental, donde ya podríamos ir viendo cómo incluir en esta línea base criterios de cambio climático, por ejemplo. Es decir, a ver, la línea base, más allá de ser una fotografía en el tiempo de la situación actual, la línea base lo que debería ser es en realidad una descripción de cómo funciona el ecosistema, ¿ya? No quiero ir a tomar una muestra de agua en el río para saber el nivel de concentración de ciertos contaminantes en ese punto, en ese tiempo. Lo que me interesa es dar una explicación de qué es lo que podría estar pasando para tener esos niveles. Ese es el objetivo de una línea base. Si ustedes han manejado ellas, sabrán pues que una parte importante, un componente importante y fundamental es el plan de monitoreo, donde justamente se dan las soluciones a los impactos y la forma de monitorearlos. Y un aspecto que es muy importante para tratar de, digamos, hacer coincidir un proyecto puntual con un impacto global o con un fenómeno global, son los impactos acumulativos. Estos impactos acumulativos, digamos, muchas veces no están solicitados en las legislaciones de cada país, ¿no es cierto? Porque lo que te piden es que tengas tu evaluación de impacto puntual de tu proyecto. Pero, digamos, esta tendencia de impactos acumulativos me parece una muy buena forma de tratar de escalar hacia arriba el estudio de impacto ambiental y, digamos, compaginarlo con una posible entrada para estudios de vulnerabilidad o de riesgo climático, ¿no es cierto? Piensen ustedes una cuenca, en una cuenca ustedes tienen muchos actores, probablemente van a tener agricultores, probablemente en la parte baja tengan pesquerías o tengan acuacultura y probablemente en la parte alta tengan minería. ¿Ya? Entonces, si luego vamos a ver la afectación solo de la minería o solo de la agricultura o solo de la acuacultura, probablemente estemos dejando de ver el bosque completo y estemos omitiendo el impacto acumulativo de todas esas actividades en la cuenca. Y claro, Augusto,
Discúlpame, te interrumpo un minutito para que vayamos cerrando y pasamos a Sebastián, por favor. Sí, 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 muchas gracias. Súper. Todo esto debería estar, digamos, concatenado con lo que nos pide el cambio climático, es decir, la NDC, la huella de carbono, para lo que hay algunos protocolos, los programas voluntarios de huella climática, como el que tiene Chile, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, y otras iniciativas desde el lado privado, como el CDP, el Science Based Targets Initiative, y todos los estándares que nos pueden guiar para esto. Quedo a las órdenes, estimados colegas. Maravilloso, Augusto. Muchísimas gracias por tu presentación. Rescato puntos muy importantes como entender que las dimensiones temporales y también geográficas de los dos fenómenos que estamos mirando, los estudios de impacto ambiental y el cambio climático, son totalmente distintas y ahí tenemos un gran reto para ver cómo las homogenizamos y la necesidad de cuantificar, por supuesto, y las últimas herramientas que nos mostrabas también de cómo prepararnos desde la línea base, cómo involucrar también todo esto de evaluar los peligros, las exposiciones y las vulnerabilidades para ir incorporando los criterios de cambio climático en los estudios de impacto ambiental. No solamente son un reto, sino una necesidad. Entonces, muchísimas gracias por tu presentación. Y con esto que nos mencionabas casi al finalizar de la necesidad de cuantificar, entonces le quiero dar la palabra a Sebastián. Sebastián nos acompaña desde Chile y nos va a compartir sobre una herramienta, algunas estrategias y procesos para poder cuantificar las emisiones en proyectos específicos. Entonces, Sebastián, el auditorio es tuyo. Gracias, Daniela. ¿Me confirman que estén viendo la pantalla? La vemos perfectamente. Perfecto, gracias. Bueno, en honor al tiempo y un poco tomando de guía lo que mencionaron los demás panelistas, antes de partir con específicamente lo que me pidieron, de explicar un caso de cómo cuantificar una huella de carbono, mencionar un poco que la huella de carbono es una herramienta hoy día para cuantificar emisiones que sirve tanto ex antes o ex post, entendiendo el marco que nos reúne el webinar hoy día de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental. El caso que vamos a analizar y cómo lo trabajamos también desde Huella Chile es con información ex post. Esto quiere decir con proyectos reales que están en desarrollo durante un tiempo. Bueno, un poco en el contexto general, antes de partir con el ejemplo específico, como se mencionaba, la huella de carbono hoy día es una herramienta que nos permite identificar el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero o emisiones GEI, que les llamamos, producidas en un alcance o una actividad o un servicio específico. Esto quiere decir que la herramienta sirve para distintos alcances y distintas actividades, ya sea a un alcance pequeño, como puede ser un producto, un servicio, o las actividades de una persona, las actividades de un evento puntual que se organiza en un momento, o también a nivel de las actividades que se desarrollan por organizaciones a nivel de negocios o a niveles de actividades públicas o de Estado, y también se puede utilizar a nivel de territorio. La huella de carbono, junto con entregar las emisiones de gases de efecto invernadero en un periodo acotado de tiempo, también sirve para poder identificar o generar indicadores que puedan facilitar una gestión y seguimiento y trazabilidad de los impactos en las distintas actividades en unidades de gases de efecto invernadero como indicador de cambio climático en la componente de mitigación específicamente. Ahora, existen muchas metodologías a nivel internacional que hoy día entregan lineamientos de cómo estructurar una huella de carbono, cómo se desarrollan los cálculos, y hoy en día casi la mayoría de todos los estándares que están dando vuelta, ya sean a niveles sectoriales, de alguna actividad específica, ya sea un puerto, actividades pesqueras, refinería, zona agrícola, etcétera, que pueden plantear sus propias metodologías. Hoy día nosotros desde Huella Chile y a nivel internacional se utiliza en forma más transversal la norma ISO 14064, que en el caso de Chile está homologada a nivel nacional y por eso se utiliza como norma chilena ISO 14064 del año 2019. La última actualización internacional es del 2018 y un poco a los que están utilizando estándares distintos, no tener preocupaciones en este sentido, ya que toda la forma y la estructura de cómo se monitorea y se estiman y se cuantifican las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes estándares es la misma para todos, y los pequeños cambios que suceden a nivel de metodología se da más que nada en cómo se reportan o se comunican estas emisiones. Ahora bien, esta norma que se utiliza a nivel de Huella Chile entrega los lineamientos para calcular, reportar y también hacer procesos de verificación.
A grandes rasgos, nosotros nos vamos a quedar específicamente con las primeras etapas de cómo generar una cuantificación de gases de efecto invernadero, y un poco la norma plantea 4 grandes etapas. La primera, antes de partir a cuantificar y levantar cualquier información, es definir los límites de un inventario. La segunda etapa es, ya una vez definidos estos límites, generar o salir a identificar datos que nos permitan identificar y cuantificar nuestras emisiones y remociones, como también había dicho Augusto antes. Y las remociones, como habían respondido también en el chat, nos referimos a las emisiones que no generamos, sino que se capturan, ya sea por procesos naturales o por procesos artificiales que se pueden generar. Una vez que ya tenemos la cuantificación, nosotros generamos un reporte, y este reporte puede ser revisado por terceros. Esta revisión puede generar cambios en las definiciones iniciales de los límites que se hayan identificado o definido, y también en los datos de actividad utilizados. En la primera etapa de definición de límites de inventario, antes de pasar a calcular nada, es importante primero acotar qué año o qué periodo de tiempo nosotros vamos a evaluar o identificar en nuestro cálculo de huella de carbono. En segunda instancia, definir cuál es el alcance a nivel de actividades, instalaciones o establecimientos que pueda tener, en este caso, una organización. Recordar que la norma 14.064 ISO es para organizaciones. Y en tercer nivel, identificar qué actividades en específico nosotros vamos a incorporar dentro de nuestros establecimientos para incluir en nuestra huella de carbono. Aquí, cuando hablamos de actividades, nos hacemos referencia a un subgrupo de categorías que se generan por las distintas actividades o servicios que presenta una organización, y por ende uno puede incluir o excluir de manera transparente dentro del cálculo en la huella de carbono. Por eso es importante, más allá de las definiciones y supuestos que se utilicen en el cálculo, transparentar 100% todos los supuestos y alcances que se definan. Una vez que ya tenemos estos límites identificados, viene el paso de levantamiento de datos, que esto es un poco la etapa más importante y de alguna forma la etapa que genera más tiempo y necesidades de recursos en el levantamiento de una huella de carbono, donde aquí nosotros, una vez que identificamos los límites, tenemos que salir a identificar todos los datos de actividades que nos van a servir de base para el cálculo de una huella de carbono. Cuando hablamos de datos de actividad, hacemos referencia a gases refrigerantes que se generen por procesos de aire acondicionado, dependiendo de las tecnologías, como mencionaban también los panelistas anteriores, el uso de combustibles fósiles, que hoy día es una de las principales actividades hoy día generadoras de gases de efecto invernadero, así como también actividades indirectas que se generan de emisiones indirectas que se generan producto de las actividades que se desarrollan dentro de la organización, a nivel de los residuos que generamos, a nivel del consumo de energía eléctrica a partir de las distintas fuentes que generan esta energía, a partir de los productos o insumos que utilizamos dentro de nuestros procesos diarios o anuales de la organización, y también los transportes que puedan generarse a través de carga, movilización de personas o también disposición de residuos en periodo de tiempo que estamos identificando. Esta data de origen nos va a permitir generar un poco el poder llegar a estas emisiones de gases de efecto invernadero, utilizando de base estos datos de actividad multiplicados por los factores de emisiones específicos de cada una de las actividades, ya sea transporte, consumo de combustible, consumo de electricidad, generación de descomposición de materia orgánica, etcétera. Una vez multiplicado por este factor de emisión, nosotros vamos a tener las emisiones de gases de efecto invernadero en sus distintos componentes. Recordar que hoy día están definidos 7 grandes familias de gases de efecto invernadero que hoy día están dentro o considerados ya como son el CO2, el metano, el óxido nitroso, los gases refrigerantes como el HCFC, el CFC, y también otros gases de proceso que de alguna forma generan este aumento de temperatura en el aire. Por eso, cada una de estas familias de gases es necesario multiplicarlo por un potencial de calentamiento global que va a llevar todas estas emisiones o el potencial de calentar la atmósfera a una unidad equivalente que se conoce como CO2 equivalente en emisiones, ya sean kilos, gramos, toneladas. Hoy día lo más utilizado a nivel de organizaciones es tonelada por la cantidad de emisiones que genera una actividad tipo.
Desde el programa Huella Chile nosotros contamos con una herramienta que es una calculadora que está en el sistema de las plataformas del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, que permite facilitar el cálculo de una huella de carbono a nivel de organizaciones, eventos y también de gobiernos locales. Esta herramienta, junto a muchas otras herramientas que hoy día están disponibles en la web, facilitan el cálculo de esta ecuación que nosotros vimos y incorporan dentro los motores de cálculo y algunos supuestos de metodología para facilitar la obtención de estas emisiones y remociones de gases de efecto invernadero a partir de los datos de origen. Estas calculadoras ya traen los factores de emisión que son de las principales fuentes. Yo les voy aquí me parece que está ahí el enlace donde ustedes pueden revisar los factores de emisión que utiliza la herramienta y que obviamente están en línea con los factores de emisión que se utilizan a nivel de desarrollo de inventarios nacionales en Chile y que están en línea con todas las guías del IPCC que entregan estos lineamientos y recomendaciones de factores de emisión, como también otras familias de factores de emisión más específicos que se desarrollan a niveles de producto y también otros factores locales, como son los sistemas eléctricos. Para ir al caso práctico, nosotros vamos a tomar, en este caso, una organización tipo, organización limitada, le pusimos, que cuenta con un grupo de 178 personas ubicada en Chile, que cuenta solamente con un edificio central y 2 vehículos. Un vehículo es a gasolina, otro vehículo es diésel, y para poner en contexto dentro de las etapas que vimos en cómo llegar a una huella de carbono, hay que considerar que cuando tenemos un establecimiento, este establecimiento al menos como requisito mínimo va a consumir energía eléctrica, va a tener consumo y disposición de agua y también va a generar movimientos de las personas, en este caso, que generan la actividad del día a día. ¿Cómo vamos a estimar entonces nuestra huella de carbono en este caso tipo? Como vimos, el primer paso es definir los límites del inventario y definir un año. En este ejemplo, nosotros hemos definido en un año calendario de 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, donde vamos a identificar todas las actividades que se desarrollan por esta organización y que vamos a identificar que generan emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel de instalaciones o establecimientos, se define en este ejemplo solamente mirar las actividades de nivel central y a partir de las actividades y categorías que va a generar este nivel central, nosotros identificamos qué categorías nosotros vamos a incluir en nuestra huella de carbono o nuestro reporte de gases de efecto invernadero y qué actividades hoy día se están excluyendo. En este caso y en este ejemplo, pinté en amarillo las subcategorías que nosotros vamos a estar incluyendo por las actividades que ya previamente identificamos, que contamos con consumos de combustible por vehículos propios de la organización y también tenemos consumos de electricidad, aquí en emisiones indirectas, y vamos a incorporar también las emisiones producto del uso del agua y también de los movimientos del personal. Hemos excluido, en este caso, en forma directa, las emisiones fugitivas producto del aire acondicionado del edificio central, producto de que se considera previamente como supuesto que en comparación con la cantidad de emisiones que tienen las otras categorías no es material y en este caso se puede excluir del reporte. Y en el ejemplo también se ha identificado que no se generan las otras actividades y por ende también no se van a comunicar. Ahora, ya que tenemos identificados los límites de nuestro inventario, la próxima etapa que viene es poder cuantificar. Y para poder cuantificar, como vimos en las imágenes previas, necesitamos conocer los datos de origen. En este caso, en el ejemplo, nosotros tenemos consumos de combustible por transporte y se ha identificado un consumo anual de combustible en el caso del vehículo diésel de 4.500 litros de diésel y en el caso de gasolina de 2.130 litros en todo un periodo del 2019. Ahora, estos datos de origen, como vimos, vamos a tener que multiplicarlo por un factor de emisión, potencial de calentamiento global, para llegar a nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Utilizando como ejemplo la herramienta hoy día que tiene un alcance y está disponible gratuitamente, pero con un alcance nacional, que es de Chile solamente, hoy día se puede, en este caso, ingresar a la herramienta, seleccionar, como son combustibles, van a ser emisiones y remociones directas, seleccionar esa categoría, seleccionar la subcategoría que estamos entrando, que es la categoría de combustión móvil, y esta categoría nos va a habilitar
una tabla donde nosotros vamos a poder seleccionar cuál es el tipo de combustible, porque esto nos va a orientar cuál es el factor de emisión asociado. En segundo nivel, cuál es la unidad en la que nosotros vamos a ingresar el dato. Y en tercer nivel, el valor finalmente. A veces suena trivial el tema de las unidades del dato, pero desde la experiencia que nosotros hemos visto en los reportes, que generalmente existen, a veces se generan errores en cómo identificar o poner la unidad, y muchas veces eso incorpora cambios o genera cambios también importantes en los resultados. Por eso es muy importante al momento de calcular tener presente, en este caso, cuando estamos hablando de combustible, el tipo de combustible y la cantidad y la unidad en específico que nosotros estamos utilizando. Una vez ingresado la cantidad de combustible, el sistema automáticamente reconoce el factor de emisión y nos entrega las emisiones totales de esta actividad, en este caso que es el consumo de diésel. Hay que tener presente que para el cálculo de una huella de carbono cada actividad se debe multiplicar y estimar las emisiones en forma individual hasta poder generar un reporte consolidado. Por ende, el ejemplo que estamos viendo con la herramienta específica de Huella de Chile es similar a cualquier otra herramienta, o en el caso que ustedes pueden hacer cálculos propios a partir de los factores de emisión que levanten de las referencias internacionales. Seguimos en este caso el ejemplo ahora, ingresando ahora a los consumos de gasolina, separados del consumo de diésel, obviamente porque son factores distintos, teniendo cuidado de la unidad en el que estamos ingresando, litros, y el total, que son 2.130 litros. Lo mismo, finalizado el cálculo, vamos a tener las unidades en kilogramos de dióxido de carbono equivalente. En este caso, la herramienta nos va a mostrar un resumen de esta ya categoría de combustión móvil que nosotros acabamos de ingresar, donde nosotros acabamos de ingresar dos actividades que ya tenemos en nuestra huella de carbono parcial que estamos ingresando, con el consumo o emisiones de gases de efecto invernadero por el medio terrestre, usando petróleo diésel y usando gasolina en cada una de estas emisiones. Seguimos el ejercicio, ahora pasando a la otra categoría que involucra el establecimiento, y en este caso consumo de energía eléctrica. Vamos a estimar el consumo de energía eléctrica específico que se comunica. Es importante que el dato que nosotros estemos utilizando tenga una referencia que dé respaldo a la trazabilidad de este dato y que nos asegure de alguna forma que es un dato real de la electricidad que se utilizó en ese establecimiento, ya sea por facturas o planillas de seguimiento que tengan la área de administración o finanzas en este caso. En este caso, en el ejemplo, nosotros hemos estimado a partir de las tablas y de las facturas que están detrás un total de 813.000 kWh al año, en este caso por el establecimiento, y que nosotros vamos a estimar sus emisiones de gas de efecto invernadero. Para la electricidad es muy importante tener presente dónde está ubicada la planta, porque esto en el caso nacional de Chile va a involucrar qué sistema interconectado está utilizando, y a la vez cada sistema interconectado tiene un factor de emisión propio. Por ende, si ustedes son de otros países, es importante que ustedes puedan identificar el factor de emisión específico de la red de electricidad que están utilizando. En el ejemplo, aquí vamos a utilizar nuevamente la herramienta de Huella Chile, pero en este caso nos vamos a las emisiones indirectas por uso de energía importada. Ingresamos la cantidad total, nos preocupamos de la unidad, que en este caso puede ser kilowatt, mega, gigawatt, en este caso eran kilowatt hora, y vamos a identificar el sistema eléctrico que nosotros estamos utilizando. En este caso es el Sistema Eléctrico Nacional, y en el caso de la herramienta Huella Chile, el factor de emisión lo entrega el Ministerio de Energía y está público en un sistema que se llama ventanilla abierta. Me imagino que en otros países también hoy día los ministerios de energía disponibilizan estos factores de emisión para poder estimar estas emisiones de la organización. Una vez ya ingresado esto, se calcula y tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por, en este caso, la utilización de 813.000 kWh al año. Seguimos con las próximas actividades de la huella de carbono. Ahora nos vamos al uso del agua. El uso del agua, en este caso similar a la electricidad, es importante tener una tabla o un sistema de seguimiento y que venga respaldado también con facturas o boletas de respaldo para asegurar que son datos reales de consumo de agua y no estamos generando ni minimizando ni extrapolando el dato o los resultados finales. Vamos a la herramienta, todo lo que involucra hoy día actividades por bienes y servicios de terceros, por transporte de terceros y generación de residuos hoy día, son actividades que están dentro de una categoría que se llaman otras emisiones indirectas y que involucra unas subcategorías de las emisiones que se generan por terceros, pero de alguna forma están vinculados a la actividad o a la organización que nosotros estamos cuantificando la huella de carbono.
En este caso nosotros tenemos los consumos de agua en adquisición de bienes y servicios y se identifica el tipo de fuente, ya sea un servicio o un producto, ya sea un servicio en específico que se esté utilizando y que uno cuente con un factor de emisión, o en este caso el servicio de agua potable, que como bien sabemos el uso de agua potable en sí mismo no genera emisiones, pero sí se incorporan las emisiones producto del tratamiento del agua que nosotros usamos y se va al alcantarillado público. Por ende, son emisiones indirectas de la misma agua que se está utilizando o declarando. En este caso, metros cúbicos, se ingresa el valor y el sistema recoge este factor de emisión del tratamiento de agua y lo incorpora en las emisiones. Por ende, las emisiones o el uso de agua también incorpora unas emisiones que en este caso se estiman en 4.100 kilogramos de CO2 equivalente. Vamos avanzando con el cálculo de nuestra huella de carbono y llegamos al transporte de colaboradores. Como bien habíamos mencionado, el movimiento de las personas que trabajan en esta organización, que habíamos identificado a 178 personas, día a día tiene distintos medios de transporte, desde sus casas hasta la fuente laboral. Por ende, es importante a través de distintos medios, ya sea una encuesta, seguimiento o declaración que hagan las mismas personas, puedan declarar cuál es el medio de transporte y la distancia media que se están transportando para poder hacer una estimación de la distancia o las emisiones que se generaron producto de la movilización de personas que trabajan dentro de la organización. En este caso, nosotros solamente para el ejemplo de la presentación y por el tiempo hemos tomado la actividad del metro, dejando fuera el resto de actividades, pero en una huella de carbono convencional y que están haciendo ustedes con más tiempo, es importante incorporar todas las actividades de transporte, sobre todo las que utilizan un medio con consumo de combustible. En este caso vamos a utilizar el metro. Los transportes de tercero, en este caso están en la categoría de otras emisiones indirectas, nos vamos al transporte de tercero y la herramienta permite también identificar el transporte de tercero, ya sea de personas, de carga o de disposición de residuos. En este caso, para estimar las emisiones del transporte es importante identificar dos grandes variables. Lo primero es cuál es el medio de transporte. Una vez que se identifica el medio de transporte, hay que identificar cuáles son la distancia mínima que se está utilizando y identificar en este caso la cantidad de personas y la distancia media que se está utilizando y declarar si ya está incorporado o no, si esto es ida y vuelta o es solo ida o solo vuelta. Eso también es muy importante tener presente dentro de las estimaciones y son errores comunes que también vemos en los reportes que finalmente se duplican o se dividen a la mitad las emisiones totales de la organización y es ahí donde los verificadores o el proceso de verificación ayuda a aclarar, transparentar y dar más confianza también a los resultados que entregan los informes de huellas de carbono. Una vez completado el dato con los factores de emisión, tenemos finalmente 22.000 kilogramos de CO2 equivalente para la actividad de transporte. Ahora bien, esta es una visualización de la herramienta, sin embargo, uno lo puede hacer a través de un Excel o unas planillas propias o a través de otras herramientas. Sin embargo, la norma hoy día, cuando nosotros hablamos de huella de carbono, la norma ISO te dice cómo cuantificar y también cómo reportar. Y hoy día la recomendación, indiferente que como huella de carbono queremos llegar a un número único, la recomendación siempre es reportar desagregado por categorías. Esto ya es a nivel de emisiones y remociones directas, a nivel de emisiones indirectas por uso de energía de terceros y otras emisiones indirectas. Hoy día la recomendación es no llegar a lo único, sino que hablar de un reporte o un inventario de gases de efecto invernadero desagregado que nos permite identificar con mayor claridad dónde es la fuente o origen de generación de estas emisiones, y cuando nosotros queremos llegar a un número único, hoy día eso se habla ya a un nivel de comunicación o reportabilidad de gases de efecto invernadero y se involucra con ciertos alcances de definiciones que varía dependiendo de quién está certificando. Hoy día un inventario